El lema de nuestro apostolado es apasionate por nuestra fe, como bien sabes. Sin embargo, no se puede uno apasionar por aquello que no conoce, por aquello que no comprende. Es importante comprender nuestra fe, pero también es importante comprender en qué consiste esa fe. Tener fe no significa creer que Dios exista, tener la certeza de que Dios exista. No. Santiago en su epístola nos dice que hasta el diablo cree que Dios existe y sin embargo el diablo no tiene fe. Creer en Dios no significa tener fe. La palabra fe viene del latín fides, que a su vez viene del griego pistis, que significa confianza. Tener fe, pues, significa confiar en alguien plenamente, confiar a ciegas. Decir que creemos en Dios significa afirmar que confiamos en Él. Una palabra relacionada es la palabra fidelidad. También tiene la raíz en esa palabra fides. Así pues, la palabra fidelidad no necesariamente consiste en no traicionar a alguien, sino que la fidelidad consiste en confiar en alguien. Una de las explicaciones acerca de la fe que más me gustan es la que ha ofrecido Joseph Ratzinger, hoy nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Joseph Ratzinger es definitivamente el más grande teólogo del siglo XX y del XXI hasta ahora. Él en 1968 escribió un libro que hasta que llegó a ser Papa incluso era su bestseller, era su libro más vendido, Introducción al Cristianismo. Después, cuando publicó su trilogía Jesús de Nazaret, esa colección rebasó en ventas su introducción al cristianismo. Este libro de Introducción al Cristianismo es un libro fundamental de teología contemporánea, es un libro precioso que nos ayuda a comprender muchos aspectos de nuestra fe, de la pluma de un genio de la teología. Tan genio de la teología era que cuando era estudiante le decían de apodo el Mozart de la teología, porque lo consideraban un virtuoso para la teología, así como Mozart había sido un virtuoso para la música. Te cuento como dato anecdótico a este respecto que en el último libro del Papa Emérito Benedicto XVI, que se llama Últimas Conversaciones, es un libro de entrevista que le hizo Peter Sibald. Peter Sibald le hizo una entrevista cuando era cardenal, le hizo otra entrevista cuando era papa y ahora le hace otra entrevista ya como Papa Emérito, y estas 3 entrevistas fueron publicadas en forma de libro. Pues esta última entrevista, que no te la debes perder, fue publicada en noviembre de 2016. Un libro en el que el Papa Emérito explica todas las razones por las que renunció, pero también explica, porque eso le pregunta a Peter Sibald, muchos aspectos que quizás resulten desconocidos acerca de su vida personal, de su infancia, de su juventud y demás. Y le pregunta a Peter Sibald acerca de cuando lo apodaban precisamente el Mozart de la teología, y al Papa le da risa eso. Y entre otras cosas cuenta Benedicto XVI que cuando estaba en la secundaria, traducía la Biblia del latín y del griego al alemán, y lo hacía de juego, lo hacía simplemente como pasatiempo. Imagínate, cuando iba en la secundaria, ponerse a traducir como pasatiempo, solo de juego, la Biblia del griego y del latín al alemán. Bueno, pues ahí con eso te das cuenta del calibre que tenía ya desde muy joven Joseph Ratzinger. Y así en su libro Introducción al Cristianismo, en su capítulo 4, que habla de la fe en Dios en nuestros días, dice que la afirmación cristiana creo en Dios es siempre un proceso de separación, de aceptación, de purificación y de transformación. Incluso explica, solo de esta forma puede la confesión cristiana en la fe en el único Dios ser mantenida a través de los tiempos. Afirmar que se cree en Dios, y es una afirmación que hacemos todos los domingos en la Santa Misa cuando rezamos el credo, afirmar que creemos en Dios, según Joseph Ratzinger, es un proceso de separación, es un proceso de aceptación, es un proceso de purificación y es un proceso de transformación. Dicho de otra forma, creer en Dios implica separarse. ¿Separarse de quién? Separarse del pensamiento mundano. De hecho, esta palabra separación se puede entender como consagración, porque la palabra consagración es lo que significa separar algo de lo mundano para hacerlo sagrado. El que dice que cree en Dios se separa del resto de los demás que no creen en Dios, pero esa separación viene a ser una separación para pasar a ser propiedad de Dios. Ese es el propósito. Decir que creo en Dios implica consagrarme a Dios, implica dejar de ser propiedad del mundo para pasar a ser propiedad de Dios. Dice Joseph Ratzinger que creer en Dios es un proceso de aceptación. De aceptar
a ese Dios al que no vemos, de aceptar a ese Dios al que no comprendemos. De ahí que tener fe implique tener confianza. Porque para poder aceptar a ese Dios que no se ve y que no se comprende, hay que tenerle confianza. Porque lo cierto es que comprender a Dios por completo nos resultará imposible. Mira, Dios es infinito. Si trataras de dibujar con un círculo en una hoja de papel a Dios, pues no podrías. Sería un círculo que no tiene principio ni fin. La hoja no te sería suficiente. En cambio, si quisieras en esa misma hoja representar tu entendimiento, tu cabeza, con un círculo, tranquilamente podrías dibujar un círculo pequeño comparado con ese círculo que no tiene principio ni fin. De esa manera, lo más de Dios que puedes meter en tu cabeza equivale al tamaño del círculo con el que representaste tu cabeza. Y todo lo que queda fuera de ese círculo infinito de Dios sin principio ni fin, no lo podrás entender. Sin embargo, aunque no lo puedas entender, con tu mente lo puedes aceptar con tu voluntad. Porque Dios no solamente nos dio inteligencia, también nos dio voluntad. Lo que cabe de ese círculo infinito de Dios en el círculo que representa tu mente, lo entiendes. Pero lo que queda fuera de ese círculo que no entiendes, lo aceptas. Porque confías. Así pues, decir que creo en Dios es un proceso de aceptación, como dice Joseph Ratzinger. Decir que creo en Dios, también según Joseph Ratzinger, es un proceso de purificación. En ese proceso, y fíjate cómo todos estos son procesos, es decir, toman tiempo, toman una vida quizás. Ojalá tomen menos, para que no se nos acaben los días en ese proceso de llegar, pero como quiera que sea, nuestra vida es un peregrinar hacia Dios, así que incluso si pasamos toda la vida caminando hacia esa separación, hacia esa aceptación, hacia esa purificación, es suficiente, es válido, es una vida bien llevada, es una vida bien vivida. Consagrarle mi vida a Dios, aceptarlo, implica ser redimido por Él, implica que mis pecados sean perdonados y que así mi alma quede purificada. Pero por supuesto que ese perdón de los pecados, esa purificación del alma, forzosamente va ligada al siguiente proceso, que es el proceso de la transformación. Estos procesos de separación, de aceptación y de purificación por fuerza nos tienen que llevar a transformar nuestra vida, a esa metanoia a la que invitó Jesús en el Evangelio, a ese cambio de pensamiento, a esa conversión, porque eso significa conversión. Metanoia en griego significa cambiar de actitud. El creyente es aquel que vive ese proceso de cambiar su actitud. De cambiar su actitud para no regirse por los criterios mundanos, sino de cambiar su actitud para regirse por los criterios divinos. Que cambia su actitud para dejar de regirse por sus criterios egoístas y más bien regirse por la voluntad de Dios. En todo eso consiste creer en Dios. No solamente en tener la certeza de que existe aunque no lo vea. Tener fe implica separarme del mundo y consagrarme a Dios. Implica aceptarlo aunque no lo entienda y no lo vea. Significa purificar mi vida, limpiarla de todos mis pecados, y significa también transformar mi vida para que en verdad llegue a ser una vida a imagen y semejanza de Dios, tal cual Él me creó. Fantástica la explicación de lo que significa la fe, fantástica la explicación de lo que implica creer en Dios que ofrece Joseph Ratzinger en este libro Introducción al Cristianismo, libro que te recomiendo muchísimo, un libro para leer, para estudiar, para aprender, para comprender nuestra fe, un libro que sin duda nos ayuda a apasionarnos por nuestra fe. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.